Buenos días. Efectivamente, examinar, pasar revista el periódico, a este periódico, El Pionero, nos da algunos datos interesantes, ¿no? Primero, ubicar quiénes eran los personeros que estaban detrás de una publicación de esta naturaleza. Ahí aparece como director un doctor Guido Santillán. Quizá muchos lo hemos olvidado. A mí me parece interesante recuperar esa memoria histórica de actores que tuvieron iniciativas en su momento dado en la vida de este pueblo. ¿Qué tan difícil habrá sido sostener un periódico de estos en ese tiempo? La tecnología, estamos hablando de 37 años atrás, la tecnología distinta, la velocidad de impresión muy laboriosa, artesanal diría yo, la frecuencia de publicación era un vespertino, pero no salía todos los días, era difícil hacer. Este periódico corresponde al 14 de diciembre y trae una nota de un hecho que sucedió 3 días atrás, el 11 de diciembre. Es decir, el 11 pasa y el 14. ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo que vemos aquí son muchas condolencias y es una situación que, por ejemplo, vemos el personal que labora en el Hospital Augusto Egas, hace llegar su sentido de condolencia a los padres y demás familiares de los jóvenes fallecidos en los trágicos sucesos acontecidos en la tarde del fatídico 11 de diciembre de 1975. ¿Qué pasó? Y lo firma el doctor Gustavo Domínguez, director del Hospital Augusto Egas, que actualmente es el nombre del hospital. Para terminar esa parte, lo interesante es que nos trae justamente a las figuras de ese momento. Firma el doctor Gustavo Domínguez, director del Hospital Augusto Egas en esa época. Acá tenemos una publicación de la Cooperativa de Transporte Los Colorados, que firman otras autoridades. Como secretario general del Sindicato de Choferes firma el señor Narváez. La Cámara de Comercio también está allí. Un carchense ilustrado. Publican como articulistas con el seudónimo de Fantomas, publicaba el señor César Ramírez Guzmán, un distinguido ciudadano que Santo Domingo no le ha hecho los honores que realmente se merece. Él es padre del arquitecto César Ramírez, actual conocido profesional de Santo Domingo. Y que sería interesante invitarlo para que nos cuente la trayectoria de su padre. ¿Qué era lo que en ese día sucedió? En 1975, dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. ¿Y aquí vemos fotografías de jóvenes fallecidos? Sí, efectivamente. Dictadura, decía, del gobierno de Rodríguez Lara. Okay. Anuncia el incremento de costos de la gasolina y reaccionan los choferes a nivel nacional. Los sindicatos de choferes en esa oportunidad eran muy fuertes y el de Santo Domingo era uno de los más fuertes del país. Si no era quien encabezaba muchos de los casos. En ese momento también sucede que el paro había, como es lógico, impedido la circulación de vehículos y se produce un hecho que se prolongó demasiado. Casi 8 días estuvieron aquí camiones cargados que iban con tránsito a Como siempre Santo Domingo es el lugar de tránsito. Pasajeros que iban con destino a otro lado se concentraron y el paro se prolongaba y se prolongaba, iba creando un clima de incertidumbre. Y mientras tanto, que la ciudadanía iba creciendo en ese fervor, el nerviosismo de la policía en esa época, ubicada muy cerca a su cuartel del sindicato de choferes, fue creando un clima de confrontación que en un momento dado, cuando se anunciaba una marcha por las calles, fue reprimido antes de que nazca. Se lanzaron gases al interior del sindicato de choferes y se detuvieron como a 72 dirigentes de transportistas. Se los llevaron presos en camionetas del municipio, en vehículos secuestrados. Se los llevaron presos al cuartel de Chihuilpe, de los paracaidistas. Que en ese tiempo estaba bastante alejado de la ciudad. Bastante distante. Y el hecho concreto es que esa medida, en vez de aplacar las cosas, enfervorizó al pueblo de Santo Domingo, que salió a las calles y se empezó
a dar contra lo que encontraba como representación del gobierno. Y en ese caso era la policía. Policías, habían militares resguardando el Banco de Fomento, militares resguardando a Andinatel en esa época, pero dos policías, 2 soldados, y la gente se lanzó contra ellos en forcejeos, con refuerzos, con venidas de soldados desde paracaidistas. Esos choques produjeron en un momento dado 4 muertos y 19 heridos. Esto evidentemente aumentó todavía más la tensión social, de manera que Santo Domingo vivía días muy complejos. El hecho de ir a enterrar a sus muertos, 4 jóvenes que participaban en estas manifestaciones, también fue una manifestación inmensa del pueblo de Santo Domingo, una manifestación cívica que lleva justamente a escritos de esta naturaleza y a hechos concretos. Si la mayoría de los santodomingueños habrán visitado el Cementerio General de Santo Domingo, allí tenemos un monumento a una mano extendida. Ese monumento fue levantado en homenaje a los caídos en esa tarde. El 11 de diciembre de 1975. Ahora, cuando nosotros decimos 1975, claro, decimos que está bastante lejano, pero no tanto, porque si usted se da cuenta, son 38 años, eso quiere decir que los actores, quienes vivieron, quienes escribieron ese día, esa tarde, esa marcha, aún viven. La historia de Santo Domingo es una historia de muy corta data, ¿no? Las leyendas urbanas como esta no son muy conocidas y tienen actores todavía vivos. Lo interesante de esto es justamente rescatar eso y poder contrastar con información con los actores vivos. Quito tiene 500 años de historia. Cuando escribe sus tradiciones, sus leyendas, habla de 100, 200, 300 Y finalmente, años atrás. es una cosa interesante en Santo Domingo, porque claro, en Quito tiene la tradición y está dicho y nadie dice nada más, pero aquí se hablará y habrá gente de un lado y del otro que puede mejorar esa historia para que sea la verdadera historia que salga a la luz. Esas palabras que usted menciona las mencionaba don Galo Luzuriaga cuando nos reuníamos frecuentemente y decía, está pendiente de escribirse la verdadera historia de Santo Domingo. Eran conceptos que no alcanzaba a entender en su momento, la verdadera historia, como que hubiera una falsa. Pero en realidad tiene algo de razón. Hay una historia urbana de hechos, de acontecimientos que valen ser rescatados, y en ese proyecto nos encontramos. Precisamente a eso vamos, y la idea de compartir con la gente que pueda ir aportando. Usted está preparando un libro escrito por varios personajes, no hay un solo autor, sino varios personajes que pueden aportar con este tipo de situaciones. ¿Cómo avanza? ¿Para cuándo está previsto? Porque será delicioso leer la historia e ir conociendo más de cerca este Santo Domingo que vivimos, pero que a veces decimos que no tiene esa identidad, porque nos hace falta escribirla. Sí, efectivamente. Nos hemos propuesto un esfuerzo en ese sentido, pero como usted bien lo señala, no se trata de que una persona recabe toda esta información, porque puede tomar años. Efectivamente, eso se puede hacerlo, pero se necesita dedicación a tiempo completo y años de entregarse a esa tarea. Por eso nosotros hemos cogido una modalidad un poco distinta. Vamos a hacer un libro escrito a 30 manos. Estamos invitando a personalidades, a personajes que conocen, que han sido protagonistas, que inclusive sin saberlo en su familia han tenido actores de la historia de este pueblo, que bien vale darles un sitio, darles una oportunidad de contar su visión, sus acontecimientos vividos. De manera que está circulando la invitación, tenemos entrevistas, tenemos crónicas, tenemos artículos, ya no de opinión, sino de narración de sucesos concretos, anécdotas, poesía. Y esta oportunidad que usted me brinda justamente sería también para pedir a quienes nos ven y nos escuchan que si tiene deseos de participar, lo haga. Cuente algo que le parezca interesante, un hecho de cómo se organizó su barrio, un hecho de cómo se organizó su club deportivo, de cómo se hizo tal minga, tal cosa, que habrá un comité que lo va tamizando, seleccionando y en lo posible incorporándolo a esta publicación, que está pensada salga a circular con motivo de las fiestas de Santo Domingo. Qué interesante. ¿Dónde podemos hacer llegar esos aportes?
En la oficina del CREDES, ubicada junto al Banco del Pichinche en la Y del Colorado, al teléfono 2759-540. Nos gustaría contactarnos, que nos cuente historia, como digo, de instituciones, colegios, clubes, del barrio, de lo que sea que forme parte de esta historia urbana que nos hace buena falta en Santo Domingo. 2759-540. Seguramente usted tiene posiblemente fotografías, posiblemente historias que contar. Vamos narrando esa historia oral de Santo Domingo, esa historia que necesitamos construirle. Qué interesante iniciativa. Felicitamos al CREDES y por supuesto estaremos aportando también. Arquitecto, siempre es un gusto y siempre aprendemos con usted cuando viene a compartirnos ese tipo de información. Muy amable y gracias por la oportunidad, y estamos pendientes de la colaboración de la ciudadanía.